Alejandro Torre. El Aquí mismo. lo tenemos, por fin. Natural de Blimea. ¿Nacido en el 92 o en el 93? 92, 92. Uy, Ya. te quería quitar uno. Lo que sí es seguro es en el 6 de junio. ¿A que Sí, sí? sí, sí, justo. Bien Wow. documentada, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, estoy flipando. No se lo esperábamos de él. ¿No? Eres intérprete y creador en la música electrónica al mismo tiempo, Sí. productor también y uno de los responsables, no sé si el que más, pero uno de los responsables de que el sonido del Lana Club sea referente en Europa. ¿Qué me dices? Bueno, ahí sí que estuve mucho tiempo trabajando de técnico de sonido aquí, pero ahora sí que quedaron otros compañeros, como David, está también Carlos, que es, bueno, uno de los que lleva la marca Voice aquí. Y ahora mismo ellos ya son los responsables. Yo tenía ganas y ya me quité un poco eso de encima. Ahora estoy a otras cosas. Pero aportaste en ese camino. Bueno, espero que sí, algo, espero. ¿Con cuál de esas tres facetas, que las iremos desgranando poco a poco, pero a priori, con cuál de esas tres facetas te identificas más? Con DJ, productor. con producir música, yo creo, porque al final es la parte que puedo desarrollar todos los días de manera más natural y, y lo que más disfruto, yo creo. Pinchando también, pero producir es un acto que puedes realizar tú solo y en soledad y lo disfruto más. Y la palabra DJ ahora genera un poco de controversia. Pues no lo sé. O sea, porque al final yo como tampoco llevo muchos años, que ya cada vez son alguno más, pero no conozco esa historia previa, o no tuve, sí la conozco, pero no tuve la oportunidad de vivirla. Entonces, no sé si antes. Tengo la sensación de que igual es un poco lo contrario. Que más bien ahora es como que se ensalza muchísimo la figura del DJ y al final yo, a mi forma de pensar, ponemos música y ya está. Obviamente tienes que tener unas habilidades, pero, pero son las justas y necesarias para vivir en esto, ¿no? Es que también a veces se escucha ese comentario de, bueno, es que ahora hay muchos DJs o se llama DJ a cualquier cosa, por decirlo, no lo digo por ti, Bueno, evidentemente, sino pero que como podría ser, por puede que diferencias haya entre alguien que géneros. incluso piense eso, o sea, eso es algo que para mí es lógico y obviamente con la cantidad de exposición que tenemos hoy en día a través de redes sociales y demás, pues es normal que haya mucha gente que, pues que se considere DJ y está bien. Si tú crees que puede ser algo, pues bien. Voy a hacerte tres preguntas iniciales antes de entrar en materia. Vale. Primero, si yo digo el agujero, ¿a ti qué se te viene a la mente? ¿Qué sería para ti la imagen del agujero? Un mal momento. Un mal momento, pero que obviamente depende de ti el salir de él o no. ¿Y un refrán que te haya acompañado o que te defina? Un refrán que me defina. Esta sí que no me lo esperaba. O sea, un refrán que me defina, no sé. No, es que te podría decir alguno absurdo, pero es una pregunta que nunca me he hecho y creo que es demasiado seria como para responder en Bueno, este te momento. dejo que la pienses Podemos quizá durante... añadirla luego cuando vaya a salir todo esto, si Venga, te parece bien. la añadimos después. Bien, un placer culpable. Puede ser musical o puede ser de otro tipo. Placer culpable. Sabemos que No te gustan sé. las Spice Girls, no lo sabes, sino Sí, que bueno, sabía que pero no querías que lo pero dijera, no me pero siento culpable de eso. O sea, pero no sé. Yo creo que todos los placeres que tengo ahora mismo no culpabilizo a ninguno de ellos, ni me siento culpable por ninguno de ellos. hay algo, hay un elemento que tanto a nivel individual como social parece que es un poco conflictivo también, ¿no? Que estamos desarrollando una relación conflictiva con este elemento y va a ser extraño que se lo pregunte a una persona que es música íntegramente, ¿no? Pero es el silencio. ¿Qué valor le das tú al silencio? Desde el punto de vista personal y a nivel social, ¿cómo crees? Un 10. Para mí es súper importante el silencio. Porque si no hay silencio, no hay música, no hay nada. Y aparte, no hay capacidad de introspección. Y creo que hoy en día hay mucho ruido, al menos para mí.
tenía muchas ganas de esta entrevista por varios motivos, lógicamente, y uno de ellos es tu propia firma, porque desde que te conozco soy incapaz, que bueno, hace un tiempo ya, soy incapaz de despejar la duda de cómo se pronuncia tu firma, porque yo voy rotando fonemas en función de cómo lo estén pronunciando la gente que El está a mi entorno. alrededor en ese momento. Sí. Gial, no sé, ¿cómo Jill, es? Jill. no hay una forma. O sea, yo en realidad el nombre no nació de no nació de decirlo, sino de escribirlo. Porque al final era como que empecé pintando graffiti y lo que me interesaba era cómo se visualizaba eso en una pared, por ejemplo, ¿no? En un boceto, claro. Entonces, de hecho, la H nació totalmente muda simplemente por buscar la simetría de que la E fuera central. No te creo. Te lo juro. Entonces, yo nunca, obviamente, yo pintando nunca me iba por la calle, oh, Jill, Geal, tal, no sé. Entonces fue como que a raíz de yo siempre fui Ale, mi familia siempre me llamó Ale, o Alejandro. Alejandro, muy poca gente, de hecho, no me gusta. Bueno, pero por eso yo creo que dependiendo del lugar, ¿no? Yo soy de la Cuenca, que es un sitio como igual más cerrado, entonces toda mi gente cercana de ahí es como Geal. Pues ¿por qué? Pues porque Geal. Pues Geal nunca lo había escuchado. Pues sí, todos estos me llaman Geal. Y luego pues Jill, no sé, llegué a escuchar Jay Hill y cosas así, como así, gente Bueno, un poco tiene de flow. fuera. Sí, a mí me resultó súper extraño ya de las que más, pero no hay una manera, o sea, todas son correctas. Pues en estas labores de investigación que nos ocupan, ya había encontrado que significaba algo así como sanar. Yel, basta, porque es Yel, basta. Sí. Ah, pues Entonces, de Yel estamos hablando, pero de basta. Basta en realidad es como la torre. O ¿Ah, sea, sí? mi apellido es Torre. Sí. Entonces busqué como algo, un poco países más del norte, noreste, tal, y me gustaba un poco fonéticamente como encontrar ese símil y busqué la torre y pues al final salió Basta. Era, bueno, no se escribe literalmente así, pero fue como una pequeña españolización de eso. Pero en realidad es como una torre o algo así. Y Pues sí. Jill no tenía ni idea de qué significaba sanación, Pues sí. pero Sí, sanar, por lo visto. en realidad, ya te digo, nació de coger las letras de Alejandro, desordenarlas y ponerle la H simplemente porque la E quedara en el centro. Pero el proceso mental que tiene uno que hacer para llegar a esa conclusión. Y para además pensar que el taqueo que de este, bueno, que no es un taqueo, ¿no? Que es una firma que de sí, este. no, pero que al final es, o sea, tampoco es un proceso. O sea, te quiero decir, fue coger las letras y echarle las letritas a la sopa y ordenar. O sea, no fue Porque mucho más. fíjate que es un tema, en realidad, el de los nombres de Sí, en la música y electrónica. por eso ¿no? es como que al final a mí me resulta gracioso cuando siempre es normal que la gente siempre busque como un algo más y cuando al final muchas de las cosas más bonitas son las más sencillas. Bueno, no sé si bonitas, pero en este caso no sé si bonitas, pero sí que pienso eso, que muchas de las cosas más bonitas no nacen de ninguna intención de trascendencia. Bueno, y hay también como una vocación geométrica en todo esto, ¿no? ¿Te gusta la Sí, simetría? bueno, no especialmente, pero en ese instante sí, porque sentía que la firma como que la E quedaba justo en el medio, la J me disparaba hacia la izquierda, la L disparaba hacia la derecha. Entonces, bueno, sí, era como, para ese nombre sí, en ese instante. ¿Qué tipo de lenguaje supone para ti la música electrónica en contraste con otras artes? Porque ya nos lo adelantaste tú que te forjas en las artes plásticas, en la imagen. Sí, yo, bueno, pues empecé con el graffiti, a partir de ahí empecé a pintar más, estudié el bachiller de arte, de ahí me fui a hacer bellas artes y bueno, como que una vez llegué allí a Madrid, porque sí que no está bien que lo diga, ¿no? Pero aquí al final era como vivía en un pequeño agujero. Entonces, cuando me fui a Madrid, empecé a descubrir otras cosas. Yo nunca había escuchado, a pesar de toda la historia que tiene Asturias en relación con la música electrónica, en concreto con el techno, yo, por desconocimiento y porque mi entorno no era de ahí, pues no lo conocía. Entonces, cuando llegué a Madrid, empecé a escuchar música electrónica y ahí fue cuando empecé a descubrir todo eso. Entonces, fue como a la vez que estaba en Bellas Artes, pues me empezó a interesar el tema de la producción y decir, bueno, pues me gusta pintar, me gusta la escultura, me gusta... Pero, hostia, nunca me había planteado producir música, ni siquiera la había estudiado nunca, que es algo que me pesa un poco. Pero sí, nació un poco de ahí. Entonces, el símil que encuentro a día de hoy y las dos actividades que he seguido practicando más a lo largo del tiempo, pues es la pintura y
y producir música electrónica. Tu proceso con la música es completamente autodidacta, entonces ahora que dices que te pesa un Sí. poco no haberlo estudiado. Sí, sí, sí. Sí, bueno, sí que estudié cosas o tuve la suerte de poder rodearme durante una época que fue Bass Valley, que vinieron gente que producía desde hacía años, muy buenos profesores y demás. Y ahí sí que tuve la oportunidad de vivir todo eso un poco desde dentro y aprendí muchas cosas. Luego también rodearme con gente concreta que controlaba mucho y de ahí aprendí mucho, pero sí, es un poco autodidacta y apoyado por todas esas cosas. Qué buen proyecto el del Bass Valley, ¿eh? Sí, interesante y ¿Tú te acuerdas de esa época? Cuéntanos un poco cómo era, para el que no lo sepa, porque pues no sé hace cuántos años que yo se de terminó hecho, el Bass Valley. la verdad que no me acuerdo ya No cuántos quiero años. pensarlo. No No sé, quiero ya pensar yo que tengo... tampoco, porque de hecho, yo bueno, estaba estudiando Bellas Artes, no terminé, volví aquí, hice técnico de sonido, un FP superior de técnico de sonido, que bueno, también se me olvidaba que esa parte es fundamental porque al final sí que no tengo conocimientos musicales, pero técnicos sí que los hice. Y aunque yo ya conocía a la gente que estaba montando, ¿no? Pues Bass Valley en ese momento, fue un poco mi salida de prácticas del FP. Y me fui allí a hacer prácticas. Por eso tampoco quiero pensar cuántos años hace de eso, porque el tiempo pasa demasiado rápido últimamente. Era como una casa rural, ¿no? En la que se Sí, hacían, sí, exacto. se daban clases y además la gente que venía a pinchar a Lana también hacía una primera parada allí, ¿no? Con Sí, artistas locales también. se solía hacer, sí. Se solía hacer. Era como una casa bien grande, que estaba en un pueblito ahí en Llanera. Y pues bueno, tenían escuelas, hacían cursos donde venía gente de toda España, incluso de fuera. Y pasaba una semana allí de convivencia, súper interesante con el profesor, viviendo, desayunando, compartiendo, que además ya no era solo el curso, ¿no? Sino el compartir todos esos momentos con una persona quizá a la que admiras y a la que le puedes sacar muchas preguntas que a lo mejor durante una clase se te hace demasiado corta o no surgen. Y sí, luego también cuando venían a pinchar la gente aquí, pues se les llevaba ahí una primera parada, llegaban del aeropuerto, se plantaban en un pueblo, hacían un set ahí que se grababa y luego ya descansaban un poco la cena y se venían aquí. Sí, sí. Se grababa, no se ponía como en streaming también. Bueno, streaming, sí, cierto. O sea, No, bueno, esa lo fue la mismo. época del streaming, todo tenía que ser en streaming, no servía a Claro, grabar. ignorancia total, ¿eh? Esa Sí, diferencia sí, sí. entre grabar y el streaming. ¿Y tú recuerdas la primera sensación? Me dices más o menos cómo llegas a la música electrónica, pero en términos de sensaciones, poniéndonos ya Sí, sí, sí. emocionales. No, la sensación fue bombo en el pecho y humo, oscuridad, música que no entendía, porque en ese momento no lo entendía. Me llevaron, además, fue en el jardín, una noche vieja en el jardín, que todos nos imaginamos quién podía tocar, o al menos Sí, sí. referente a mis gustos, ¿no? Y recuerdo los días antes un colega, no, que te vas a venir conmigo, que no sé qué tal, y bueno, vale. Y escúchate esto, que fue lo último que sacó, y me lo escuchaba en casa, y yo decía, pero yo no encontraba el ritmo, no encontraba, y yo, bueno, da. Y fue llegar allí y lo descubrí. Y esa fue como la primera sensación obviamente, de impacto, de, wow, esto me encanta. O sea, ¿Y cuáles son tus gustos ahora que lo sacas a colación para que lo concretemos más? ¿Y qué crees que dicen de ti? pues mis gustos han ido mutando, eh, expandiéndose en cierto modo y también organizándose. Es decir, hay cosas que me gustaba hace tiempo que ahora puede que me sigan gustando, pero para un momento determinado. Y hay otras nuevas que están llegando que van más acorde al momento que estoy viviendo ahora. Entonces, no sé si por madurez o por aburrición o por qué, pero sí, no sé, ahora mismo escucho desde, obviamente el techno, que lo sigo escuchando, quizá la parte más raw, más hipnótica, más ambiental, más texturitas, más mucha reverb, más cargado de magia, ¿no? Como dicen. Pero luego también estoy escuchando últimamente mucho house, el disco, el dark disco siempre me gustó mucho. El EBM lo escuché mucho una época, lo sigo escuchando ahora y obviamente me parece un pilar fundamental, algo de electro, no sé, siento que escucho
ambient, tengo un amplio espectro e intento siempre dejar una pequeña huella de ello en los sets que hago, que no siempre es sencillo hacerlo. Cuéntame a nivel actual, tus proyectos ahora mismo, ¿cómo ha ido evolucionando Yel? Pues no sé si podríamos hablar de evolución, como que lo veo muy grande, ¿no? Pero sí que he tenido una época, los últimos años, en los que me he sentido un poco a la deriva, y es una apreciación que tengo ahora. No sé si a la deriva, pero sí que como que me dejaba arrastrar por la inercia, ¿no? Y perdí un poco la idea de qué es lo que realmente quería hacer o qué es lo que yo siento dentro que soy, entre comillas, y qué es lo que quiero enseñar. Y lo que estoy haciendo actualmente, como que conseguía enfocarme un poco, y es reorganizar todo el sello que creé inicialmente, que era Traces, que bueno, fue un proyecto inicial maravilloso y que tuvo sus errores y como las cosas que vendrán en el futuro, pero ahora estoy reorganizándole, dándole una visión nueva y creo que alineándolo más con lo que soy ahora. ¿Pero qué crees que eres ahora? No, pues es música que realmente como que siento. Antes quizá era música más oscura, sonaba más industrial, más distorsiones. Y ahora siento que, o al menos necesito que sea como más orgánico todo, más amable, entre comillas, dentro de lo amable que pueda ser el techno. Pero sí, eso es un poco la visión que tengo ahora de todo esto. Más conectado con, no tanto con la industria, con esas ganas quizá que tenía en ese momento de chillar, sino con más con la pausa, con lo orgánico, con la naturaleza, Te con... estás haciendo mayor, ¿eh? No me lo Sí, puedo puede creer. ser, puede ser. No me lo puedo... Creas este sello, Tracy's, que eso sí que es vestigios, ¿no? Esto Sí, sí sí, 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 que sí. lo hemos... Huellas, ¿no? Como rastros, sí. Claro, supongo que es un punto clave. Ahora cambias el tono, pero de por sí, el hecho de crear un sello, entiendo que tiene muchas complicaciones, que es un paso. Sí, bueno, en su Aunque ya momento tuviste vocaciones o de productor desde el inicio. sí, pero... Uy, que hay una mosquita por ahí. Bueno, viene también a la Que, entrevista. que sí, al principio, bueno, fue como algo, quería tener mi propia plataforma para sacar música y además yo siempre fui muy cabezón y me gusta el vinilo y fue como, bueno, voy a hacerlo a vinilo y voy a endeudarme y bueno, no salió tan mal porque obviamente fue el tirón inicial y toda la gente cercana me apoyó y compraron mucho y tal, entonces bueno, estuvo bien. Y fue algo bonito porque me ayudó a aprender el proceso de cómo hacer todo eso y ver las cosas complejas que realmente hay en ello y, bueno, cómo atajarlas, entre comillas, o de qué te tienes que rodear para solventarlas. Y, y pues sí, fue un poco complejo, pero fue muy guay. Y al final me sirvió para conectar con un poco con las raíces mías. También viene un poco de la mano del proceso de volver de Madrid, encontrarme con Asturias de nuevo, ya tener unos abuelos ya quizá mayores, intentar conectar un poco con el pasado suyo, entender de dónde venía. Y pues ahí nació Traces, que fue, o Traces, que fue como el conectar con vale, voy a hacer música, es música tecno, pero tampoco voy a hablarme del espacio porque en ese momento, a lo mejor en el futuro sí, pero en ese momento no era algo con lo que yo conectase. Entonces dije, pues bueno, con la minería. Y pues de ese proceso, ahora estuve pensando, pues le cambio el nombre, me hago otro sello, tal, y dije, bueno, qué narices, creo que es un proceso natural y que también forma parte, ¿no? Como de este agujero, el decir, bueno, pues todo lo que estaba abajo en la mina, pues ha podido salir o incluso de todo ese carbón, pues han podido nacer vegetación y ese va a ser el giro que le dé ahora, pero al final creo que eso tiene que estar ahí, aunque ahora me guste menos quizá, pero creo que tiene que estar ahí como vestigio de lo que un día pasó, al menos en mi proceso, y pues ahora que toda esa música tenga no sé, una paleta sonora distinta. ¿Y a qué temas o a qué disco le tienes ahí especial cariño? Porque resuena por ahí en tus círculos, por ejemplo, Shot of the
Dignity es. Ah, Porque cantas, ¿no? En esas canciones también. bueno, no, cantar no, o sea, Cantas un poco, o sea, sabes tú canto con el tono de María Luisa. nunca canté ni me veréis cantar, o sea, No pero sale tu sí, voz. grité, puede que haya gritado, bueno, esto que hablamos antes ya, ¿no? De las ganas de gritar o de, sí, que ahí hice alguna cosita, porque, bueno, como productor también me interesa ver cómo son los procesos de modificar voces o de mezclar voces y demás, y eso sí que hice mis cosas y tengo muchas ocultas que Bueno, nunca se claro, verán, o sea, a no ser que alguien lo robe, que espero que no. Pero, está dando ideas. pero no, no, no. Pero bueno, sí, no sé si es especialmente, porque de hecho, como que sí que tiene cosas interesantes, pero bueno, que ahora las haría de una manera totalmente distinta, obvio. Pero no es en especial, creo que no. Creo que a lo mejor la primera canción que publiqué en vinilo, Aether, creo que fue, han sido de 30 Drop. Y la sigo escuchando a día de hoy y obvio que había muchísima más inexperiencia pero tiene, no sé, como que me sigo encontrando cositas ahora que eran muy buenas ideas y que incluso hubo un tiempo que por la inercia que hablamos, como que siento que las perdí. Y ahora estoy volviendo a escuchar muchos proyectos que tenían acabados antiguos y que digo, pues mira esto qué interesante o tal. Y estoy intentando como darle un nuevo enfoque a todo eso. Y dentro de ese nuevo enfoque, claro, hay en ti, tanto en tu música como en tu personalidad, lógicamente, pues una conciencia crítica y política que le es Sí, inherente. Pero claro, dentro de ese nuevo enfoque, ¿en qué lugar queda? pues es algo que no lo tengo aún claro, si te soy sincero, porque sí que me siento quizá mucho más político de lo que incluso de lo que era en ese momento, a pesar de que ahí quizás se proyectaba más, pero también siento que tengo que ser, obviamente, muy consecuente y aún no he encontrado la forma ni la manera en la que quiero contar todo eso. Siento que algún día llegará, pero quiero que sea de una manera determinada y no hablar por hablar y creo que es un momento también delicado con las redes sociales, pero que también creo que es necesario involucrarse. Entonces, siento que si no he hablado de eso aún es porque todavía no he encontrado la forma de hacerlo y que sea obviamente una forma interesante y que una forma en la que siento que ahora mismo yo no soy nada. O sea, te quiero decir, es como no tengo ningún poder de convocatoria ni nada. Bueno, bueno. Pero no, no, no. O sea, la verdad es esa, nada, el 0%. Pero si por lo que sea algún día llegase, es algo lo que pensaría mucho. Cómo poder transmitir eso. Es muy interesante lo que estás diciendo de creo que soy más político, aunque no se Aunque no se proyecte tanto, muestre, ¿eh? sí. Vaya contrastes. Sí, pero bueno, sí, la verdad que sí. O sea, me he hecho vegetariano, para que te hagas una idea. A pesar de venir de una familia muy vinculada, bueno, tengo tíos que tienen carnicerías y demás, y como que en mi familia eso siempre fue algo totalmente desconocido. ¿Y cómo te Y planteas el tema del vegetarianismo? ¿Cómo bueno, llega? pues conocí a una persona maravillosa y fue un poco la que me motivó, la que me hizo empatizar con todo eso. Y claro, supongo que la perspectiva del mundo también cambia, ¿no? Que vamos, Claro, desde, totalmente. O sea, porque al empieza en final la alimentación, pero no fue que yo no me hice vegetariano porque a mí no me guste la carne. O sea, te quiero decir, yo he comido carne toda mi vida y la he disfrutado toda mi vida. Porque sí que hay posiciones en las que pues genera repulsión o lo que sea, ¿no? No es mi caso. Entonces mi caso sí que es político, puramente político. Es decir, entiendo que el futuro no puede pasar por todas estas formas de maltrato, ni tiene que pasar por saquear la naturaleza que hay dentro de la Tierra, como es el caso de la minería, por ejemplo, ¿no? Como, por eso de toda esa parte de cuando nació el sello, me interesaban muchas cosas, pero ahora quizá quedan menos y las que me interesan son las que van más ligadas a todos los actos políticos que hubo por parte de los trabajadores, ¿no? De la clase obrera. Todo lo que lucharon y todo ese bagaje que quedó ahí de fuerza, de unión pero no quizá por el propio hecho de la de extracción. explotar ni de saquear Claro. todo lo que tenemos debajo de la tierra. Claro, es más la cultura de la clase trabajadora que Exacto, o sí. sea, lo que simboliza. Exacto. El símbolo que hubo de todos esos pueblos y de toda esa lucha. Es que es curioso, a propósito de la minería, por ejemplo, que bueno, hay muy poca gente
En España, pues se supone que la minería pues ya había ido mutando por la transición ecológica, ¿no? Y hay muy poca gente en España que reconozca que existe actividad minera en Asturias, pero dentro de Asturias tampoco, salvo la gente de Sí, la cuenca, sí, sobre sí, todo sí. la que está más Sí. vinculada a las cuencas, hasta ahora, ¿no? Que ya están en curso las investigaciones por la trama de Zarreu, por Es ejemplo, que pues eso bueno, fue por muy Degaña, o heavy. sea, en O Degaña sea, también. muy Claro, heavy. 5 mineros murieron en una mina que estaba en curso y que nadie lo sabía, ¿no? Que se Sí, estaban sí, sí. haciendo extracciones Y, y ilegales. sí que ahora, como que al final ha sido una. Hablando en plata y claro, siempre, en la cuenca siempre se nos ha vendido como ese orgullo minero y tal. Sí, Y con perspectiva, y dentro de lo que yo conozco, que tampoco es muy extenso, lo poco que he podido leer, al final fueron, obviamente, fueron todo cuestiones económicas y claro. fueron todo cuestiones de explotación y todo cuestiones de tramas. Porque al Claro. final fueron todo tramas. Sí, sí. Desde que se extraía carbón en Asturias, se llevaba al Musel y en el Musel llegaba carbón de fuera, que lo mezclaban Claro. con el carbón de aquí. O sea, es como si hubieran estado jugando a ser narcotraficantes del carbón y obviamente ha habido muchísimo dinero por ahí y al final los que pagaban a los pobres de pues la gente trabajadora, ¿no? Los que pagaban todo eso y los que al final se sintieron, yo creo que no es que se sintieron, porque al final no sé si, creo que muchos no se sienten, pero fueron engañados y mucho, engañados y abandonados, porque hoy en día vas a las cuencas y da bastante pena ver un poco vamos, el nivel de despoblación que empieza a haber ya, el nivel de dejadez que hay en todos los sitios. Es como si llegó un momento que había dinero, obviamente había mucho más del que inyectaban, pero inyectaron ahí que como que todo el mundo se quedó contento y chao. O sea, pasó el suficiente tiempo ya como para que se olvidaran de ello, como para que las siguientes generaciones ya no reconozcan el problema y se acabó, todo cerrado. Aunque ahora he escuchado que quieren volver a abrir cosas, que no sé qué, porque obviamente, claro, cuando cierras minas aquí y el carbón que en ese momento importabas es más barato, obviamente cuando tú ya no generas carbón, pues también sube los precios. Entonces, bueno, pero no sé si realmente se llegará a hacer o no. Hablan de estos minerales nuevos que son súper Minerales interesantes para. raros, Sí, ¿no? exacto. Algo vi hace poco, una noticia así. De eso me estuvieron hablando los brigadistas de la Brigada de Salvamento Minero, pues a propósito también del conflicto que tuvieron con UNOSA por esa deuda, tanto económica como comunicativa, que tienen entre ellos y que, Sí, bueno, además quedó ahora mismo, no se sabe si saldada o no, digamos que ese tema sí. se fue disipando con el tiempo y claro, a mí personalmente me parece extraño eso que dices, luego las siguientes generaciones tampoco se hace mucho cargo, pero me parece dentro de las cuencas, dices, ¿no? Sí. Pero me parece raro que desde el resto de Asturias no hayamos tampoco sabido nada hasta ahora porque hay una trama abierta, porque también los brigadistas dicen que hay un problema y porque, bueno, desgraciadamente también hay un accidente en Vega de Rengos de repente. El problema está ahora. ¿Tú crees que falta compromiso, conciencia, conciencia de clase en general igual también, si es que podemos seguir hablando de este O de término, o clases. información? O si podemos seguir hablando de clases, casi, que no. Es Claro. la. No sé, la verdad que no lo sé. Y ya te digo que tampoco estoy muy puesto ya en eso, porque bueno, me desencanté un poco de todo lo que venía de ahí y la verdad que no estoy siguiendo mucho las noticias a día de hoy, entonces no te sabría decir. Al final, ¿de qué se trata? Lo de siempre, una sociedad capitalista y, y siempre va a haber una empresa grande que necesite algo. Entonces, ¿estamos dispuestos a aceptar entregar lo que hay a cambio de qué? Pues eso, al que le toque, que se haga esa pregunta. Y si lo acepta, pues con todas, ¿no? Ah, por Volviendo, cierto, también hay alguna dime. noticia buena. El otro día me dijeron que no sé en qué pozo era, no me acuerdo si era en Carrio, creo que me dijeron, que hay unos chicos plantando hongos Ah, qué guay. para su uso comestible. Tengo que investigarlo más porque se quedó ahí el tema, pero no sé si es que están como, no sé si en mi cabeza, ¿no? Como sonó rápidamente la idea de, wow, o sea, cultivar setas tal para Qué quizá guay. empezar a comercializar eso como alimentos, bueno, pues ricos en muchos nutrientes, en muchas Claro, cosas que porque ahora es. mismo a mí me interesa mucho, ¿no? Porque ya no como carne, pero sí,
sea, que también de ahí hay gente que incluso está teniendo buenas acciones, buena ética de pensamiento y realmente Ideas es nuevas. quizá esa reconversión que tanto se vendió y que nunca se llegó a ejecutar. Pues tenemos que encontrarlos. Sí, sí, Tenemos que no, de encontrar a esos hecho, chicos. no, Aquí sí, hay programa, ¿eh? sí, sí, sí. Hay que Hay encontrarlos. un Me buen gusta. agujero ese. Sí, señor, buen agujero. Ese sí que es la verdadera transición energética y de todo. Volviendo al panorama musical, debut. Quiero tus recuerdos de tu debut. Exactos. Sí, bueno, a ver, exactos. Más o menos esa primera sesión. Porque no es muy curioso percibir cómo la gente, o sea, cómo puedes manejar los movimientos de la gente. Yo no sé si su estado de ánimo, pero desde luego ese estar en el presente, cómo se siente el ver cómo todo el mundo se mueve al ritmo que tú le marcas. Bueno, eso es... Relativo. siento... bueno, no sé si es relativo. Sí que es verdad que a veces sucede, pero tienes que tener, o sea, se tienen que dar muchas cosas para que esa energía emane, porque al final tú sí que estás como, es algo que para mí la música techno tiene y es como esa especie de sensación de trance primitivo, ¿no? Como que son ritmos muy repetitivos, tal, y llega un momento que si consigues que todos los factores se encajen, pues sí que se genera un poquito ese momento. Y una vez estás ahí, tú sientes que estás ahí como DJ y el público siente que también forma parte y que está un poco como, entre comillas, en tus manos, ahí es cuando se empieza a surgir la magia, ¿vale? Al menos como yo lo veo. Es difícil que suceda así, pues porque hay siempre muchos distractores, hay muchas cosas. Y a mí es algo que me gusta y creo que además empieza a generarse quizá a partir de la hora de set o hora y media, bueno, incluso hay momentos y artistas que pueden conseguirlo antes, pero sí, por eso me gustan las sesiones largas también, porque creo que también necesitas, yo al menos como público necesito, si estoy en un club pequeño, necesito familiarizarme con la cara de la persona que tengo delante, porque obviamente es como esta conversación porque tú y yo nos conocemos ya de más tiempo, pero cuando conoces a una persona nueva, pues siempre te genera un poco más de respeto, un poco más de quizá gente más introspectiva que tenga más vergüenza, más tal, y a soltarse, incluso con la gente que tienes alrededor, con la que estás bailando, a pesar de que el ambiente siempre es como oscuro y demás. Entonces es como que todos necesitamos de un tiempo de adecuación, ¿no? Para encontrarte cómodo y ahí es cuando ya quizá nos dejamos llevar y nos soltamos. Entonces ahí es cuando siento que toda esa magia sucede. Entonces igual es más difícil arrancar los sets que Sí, seguir, ¿no? para O sea, el mí, warm-up. sí. Para mí yo creo que es difícil porque tienes que ser capaz de reducir la energía. Porque siento que obviamente tú cuando una persona entra al club, pues pues claro, es un shock porque lo primero tienes un volumen, tienes unas luces, de repente te encuentras a X persona con la que quieres charlar un rato, tal. Entonces es como que la persona que está haciendo ese warm-up tiene que ser capaz de ver todo eso, ver cuando, si yo ya arranco con mucha energía, obviamente la gente puede que sea reacia a eso, ¿no? Entonces lo que te interesa es como estar, pero no estar. Para mí eso es el warm-up, es estar, pero que no se den cuenta que estás. Y que cuando ya se den cuenta es demasiado tarde. ¿Y cuál es la radiografía de Asturias? A propósito de pues el ambiente del club y demás, ¿en qué situación estamos? ¿Clubes, festivales? Bueno, ¿Conviven bien? creo que me va a decir pequeños, pero no quiero decir pequeños, pero es como para la comunidad que realmente somos, que es todo muy, muy petit, ¿no? Es todo muy, somos aquí Muy todos familiar. muy familiar, todo muy, es como casi siempre las mismas caras y demás. Yo creo que estamos en un momento increíble. O sea, porque tú te pones a ver otras comunidades y tienen cosas interesantes, pero, jolín, aquí podemos disfrutar, no solo en Lana, sino en más sitios también, de artistas grandes y que te vienen, a lo mejor, pues, oye, puedes disfrutar de 3, 4 o más artistas internacionales o incluso un artista internacional todos los fines de semana. Y eso es una maravilla. O sea, y es una maravilla y es complejo también de llevar a cabo porque Asturias no es que tenga muy buenas comunicaciones. Entonces, ¿qué pasa?
Te pones a traer a un tío de Berlín y los billetes te van a costar a lo mejor 400 euros o 300 euros, mejor de los casos. No siempre vuelan con el Ryanair, no siempre vuelan con la maletita de mano y ya, ¿sabes? O sea, te piden un Priority, te piden sus cositas, que al final todo eso encarece mucho. Entonces, poder tener a esa gente que además de su caché tienes que pagarte todos sus trayectos, ya sea desde Berlín o desde cualquier otra ciudad, quiero decir, pero eso es complejo. Entonces, por eso digo que para el poco público que se congrega, para mí es una suerte la que tenemos. Y hablando de la lectura de tus proyectos a nivel personal, ya que estuvimos, sí, tus proyectos de tu trabajo a día de hoy, también se puede hacer una lectura incluyendo la primera persona del plural. Sí, cierto. Cuéntame Sí, un poco cómo es esto. Bueno, imagino que te refieres a Dani, Por a supuesto. Daniela, que está por ahí escondida. Pues Dani es una persona que conocí, tuve la suerte de conocer, ha sido una suerte, cuando estuvimos tocando con Lana, que nos fuimos hace 2 años, estuvimos en Argentina y en Chile, ahí como 15 días. Y justo en Chile la conocí y bueno, luego cosas de la vida, fue como se vino a Berlín, coincidimos más, yo me iba a Berlín, ella vino por aquí también, tal. Y es una persona que me ha aportado muchísimas cosas, además de vegetarianismo, pero me ha ayudado como a conectar un poco con todo eso que hablaba antes, de quizá mi yo de hace unos cuantos años, o mi yo de cuando empezaba un poco en esto, con esa forma de pensar que tenía. Y la ha conseguido llevar un poco un pasito más allá. Entonces, he abierto mucho las miras musicales. Y bueno, pues obviamente lo natural que era tocar en casa los dos y estar escuchando música los dos y demás, ella también pincha y fue como un movimiento natural de decir, bueno, pues ¿por qué no ponemos esta música que estamos los dos pinchando y que vemos que da buena energía? Vamos a empezar a pinchar juntos de vez en cuando, así, y vemos qué pasa. Era un riesgo también porque claro, todos queremos que vaya bien, pero si de repente sientes que no tienes la conexión que en otros aspectos de la vida tienes de manera brutal, de repente te pones a pinchar y va a ser un bajón tremendo. O sea, imagínate que nos llegamos a poner ahí y de repente sentimos que no encaja. Incluso hay días que son difíciles. Pero la música es lo suficientemente emocionante. Bueno, claro, porque todo el mundo tiene días difíciles, Claro. y no eres el mismo Pero ahora que dentro de 10 minutos. pero por eso era complejo en sí, porque si no nos salía bien, los dos le echamos mucho peso a eso, Ya. y si sentíamos que no había conexión, obviamente íbamos a perder algo que para nosotros era muy mágico. Pero no ha sido así. Por No, ahora sí, no ha sí. sido así, no. Así de sí, estáis en los iconos de Gijón. Ahora Bueno, mismo, no sé, que tanto sepáis. sí. Eso de hoy. Tienes pendiente un refrán, que es con lo que vamos Sí. a terminar, pero ya la última antes de que me digas el refrán. Pero que tenía que haber estado pensando en el refrán durante este tiempo. Oh, tú verás, chico. No fue así. Bueno, pues te daré 3 minutos de cortesía y veremos, haremos magia. Dime qué es el Lana para ti, porque es el entorno en el que estamos y por qué hemos elegido este sitio para hacer la entrevista. Pues ¿Qué tiene el Lana que nos aporta a todos? porque, al menos para mí, me he pasado muchas horas aquí. Muchísimas. O sea, no se contabilizan. Yo no podría. Y no sé, ha sido un poco el club que he tenido siempre cerca. Gente que siempre ha apostado por lo que yo hacía o gente que confía a día de hoy simplemente para tener en cuenta cualquier opinión. Y bueno, son gente que intenta empujar. Todos intentamos empujar de la mejor manera que podemos o que sabemos. Y bueno, pues al final son como un poco parte de la familia. A veces nos llevamos maravillosamente, a veces nos pegamos un poco, pero bueno, como en todas las Como casas. todas las casas, sí. Eso es. Pero son gente a la que quiero mucho. Y no sé, que me dieron como esas primeras oportunidades y es algo que valoro mucho. Si ellos están empujando, nosotros tendremos que empujar también. Todos, si es que todos tenemos que Llamamiento. empujar. Todos tenemos que empujar. El refrán, que nos tenemos que despedir, señor Alejandro. Pero es que no se me ocurre, de verdad. O sea, me encantaría tener un refrán maravilloso y es que me. Hombre, me maravilloso pesa. no tiene que ser. Después, siempre Es me que- decían esto, siempre me llamó la atención.
A mí me llama mucho la Es que atención. en mi casa nunca fueron muy de refranes. ¿No? No, no, no. La verdad que es no. Quizá los típicos, ¿no? De, vale más pájaro en mano que. Pero tampoco me gusta mucho ese. A mí me gusta mucho el de Porque te lleva pájaro en más el mano- cuello que el botello. Lleva más el huello que el botillo. Siempre sí. me lo decían. Pues te cambio. Entonces, si no me dices refrán, Bueno, te lo puedo decir quizá en unos días y Sí, hombre, lo en ponemos unos ahí días, en, dice, lo claro. ponemos ahí en el texto abajo. En el... bueno, vale. Vale, habrá que hacer trato. Pero da igual, ahora necesito uno, así que como no me vas a decir el refrán, si fueras un sabor, ¿qué sabor serías? Necesitamos unos días también. Es que son preguntas muy complejas. O sea, como para. Imagínate que luego me arrepiento de ser chocolate, yo qué sé. O sea, nada, sí, Chocolate, me han apuntado. Igual me arrepiento de ser chocolate. O no sé si chocolate o el quesito de los macarrones estos que vienen ya prefabricados, que me voy a matar a mí mismo por decir esto, pero Bueno, los, pero los que típicos se mac and cheese, preguntan. pues quizá el quesito es. Bien, tomamos nota para el psicoanálisis que haremos ahora mismo. Pues muchas gracias por acompañarnos, a ti. por dejarte meter en este jardín. Y nada, nosotros nos vemos en el siguiente episodio.